Grabando. Bueno, buenos días, compañeros. Vamos al último encuentro de capacitación del año, junto con el compañero y licenciado en salud, en higiene y seguridad, Hernán Rubio. Vamos a poner a disposición algunas cuestiones relacionadas con la iluminación y las radiaciones, que son los últimos riesgos físicos que íbamos a encarar en el año. Esto queda grabado, con lo cual en YouTube, con lo cual para que puedan acceder todos los compañeros que no puedan estar por diferentes cuestiones hoy en este encuentro. Arrancamos, Hernán, todo tuyo. Buen día, gracias. Muy bien, buen día, muchas gracias. Un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Y bueno, arrancamos con el primero de los temas, que es iluminación. Voy a compartir pantalla. No es el disco de Pink Floyd. Bueno, ahí vamos. Bueno, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, ante todo, debemos preguntarnos qué es la luz, ¿no? Hemos hablado de la luz desde que nacimos, pero ¿qué es conceptualmente, físicamente la luz? La luz es una radiación que se propaga en forma de ondas. Las ondas se propagan de la misma forma que cuando, para que nos imaginemos, nosotros tiramos una piedra en un espejo de agua. ¿Vieron cuando tiramos una piedra en un espejo de agua que empieza a hacer unas olitas concéntricas? Esas son las ondas. Las ondas pueden ser con los picos más continuados, más apretaditos, como ustedes están viendo acá en este dibujo, o pueden ser con los picos más separados. Eso se llama longitud de onda. Cuanto más larga sea la longitud de onda, tiene menos energía y es menos nociva. Cuanto la longitud de onda sea más corta, más apretadita, va ganando en energía y se incrementa su nocividad. Obviamente, este concepto hay que trabajarlo, es difícil de entenderlo de entrada, porque uno, en su mayoría, las ondas no las ve. Para que se den una idea, el Sol emite su radiación, como todos saben, y esas radiaciones son ondas. Ahora, ¿se fijaron, por ejemplo, en las películas o la filmación de los astronautas en el espacio exterior? Es todo negro. ¿Y cómo es que llegamos acá y hay luz? La luz llega de allá hasta acá. Esa onda sigue de su trayectoria, pero depende del medio en el que se mueva, uno puede llegar a verla o no. Ahora estamos hablando en particular de lo que es el visible. Vamos a ver. Fíjense. Aquí tienen un espectro de casi todas las ondas existentes. Van desde las que tienen una longitud de onda muy cortita, tienen mucha energía. Estamos hablando de los rayos gamma, de los rayos X. Por eso la peligrosidad. Ahora cuando veamos radiación vamos a ahondar en ese tema. Y tenemos una pequeña franjita, muy pequeña, de longitudes de onda, que es lo que se llama el visible. ¿Sí? Y va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Ya cuando es puro infrarrojo no lo vemos, sí lo sentimos. Por ejemplo, si nos ponemos atrás de un vidrio a tomar sol, entre comillas, no nos vamos a broncear. Por eso hay veces que algunos van a algunos solarios y se ponen atrás de un vidrio, no se va a broncear, pero se va a morir de calor. ¿Por qué? Porque le está pegando la radiación infrarroja y la ultravioleta fue filtrada por el vidrio. Mientras que si nos ponemos a tomar sol sin que se interponga nada, quedamos rojos como un camarón, es ahí donde nos pegaron las ondas ultravioletas. Eso es lo que hace que nos bronceemos y eventualmente es nocivo porque termina produciendo un cáncer de piel. Entre esas dos franjas está el visible. ¿Recuerdan la diapo cuando empezamos el prisma que descompone la luz? La luz está compuesta de un montón de ondas que van desde el azul hasta el rojo
¿sí? Y esas son las ondas que están en el visible. Recuerden siempre esto. Y son las que van a incidir sobre el plano de trabajo, sobre los objetos para que nosotros los veamos. Depende de qué radiación absorba el objeto y cuál rechace, es el color del cual yo lo veo. Por ejemplo, una manzana roja se chupa todas las radiaciones y rebota las rojas de todo el espectro. Por eso la vemos roja la manzana. Y así con los distintos colores. ¿Por qué hay que tener una buena iluminación? Vamos ya estrictamente al tema incidencia en nuestro laburo. ¿Por qué hay que tener una buena iluminación? Porque una iluminación inadecuada puede originar fatiga ocular, cansancio, después Lili obviamente va a adentrar mucho más en esto, puede dañar la vista, puede cegar temporalmente. Por ejemplo, cuando nos encandila una luz, yo no puedo laburar con una luz de frente, esto lo sabemos hasta intuitivamente, hasta de estar manejando un auto. Si vienen de frente con una luz, me encandilan. Y puede tornar, por lo tanto, inseguro el trabajo. Es más, de acuerdo a la frecuencia de estas ondas de la luz que yo tenga en mi laburo, porque aparte, pensemos una cosa, no todas las luces tienen las mismas ondas. Por ejemplo, cuando vamos a comprar una lamparita, que le pedimos luz cálida, esa tiene más componente del rojo. La luz de tubo fluorescente, que es más blanca, tiene más componente hacia el violeta y los verdes. Entonces, de acuerdo a la frecuencia que tenga la luz, puede provocar, miren este efecto, por ejemplo, uno muy típico que uno a veces no tiene en cuenta en los laburos, puede provocar que una masa rotante, una rueda, un volante de una máquina con una correa, yo pueda creer que está detenido. Eso se llama efecto estroboscópico. Por eso la ley hasta me dice, guarda, en el lugar de laburo poner dos luces distintas, una cálida y una fría. Así, si hay una rueda rodando, yo puedo darme cuenta que rueda. Si no, parecería que está quieta y yo tiendo a veces a poner la mano. Hasta esas cosas hay que tener en cuenta. Vamos a ver el tema de la intensidad de luz. ¿Qué es la intensidad de luz? La intensidad de luz es lo que nosotros intuitivamente decimos, che, qué baja luz que hay en este ambiente, no se ve nada. Y hay una intensidad de luz que está normada por nuestra legislación para cada tipo de trabajo. Yo acá les dejo una tablita que está en nuestro decreto 351, en donde están los rangos, después inclusive hay para cada rubro, para el cuero, para las gráficas, para las actividades químicas, pero la tabla más general es esta. ¿Y qué dice? Bueno, si yo tengo que ver ocasionalmente algo, con 100 lux, la iluminación se mide por lux. Y se mide con estos aparatitos, como el que está acá en la figura, que es un luxómetro. Entonces, si yo tengo que ver algo ocasionalmente, tengo que transitar por un pasillo, etcétera, etcétera, con 100 lux es suficiente. Ahora, si yo tengo que hacer tareas intermitentes, tareas con contrastes fuertes, etcétera, etcétera, ya tengo que tener entre 100 y 300 lux. Si la tarea es moderadamente crítica o tiene detalles medianos, nos vamos de 300 a 750 lux. Ven cómo hay que ir aumentando la iluminación de acuerdo a lo fino, por decirlo así, que sea el trabajo. Y si yo tengo tareas muy de detalles muy minuciosas, por ejemplo, acá dice inspección de mecanismos delicados, fabricación de herramientas y matrices, inspección con un calibre, trabajo de molienda fina, ya me voy de los 1500 a los 3000 lux. Estamos hablando de 30 veces más que lo que tiene que tener un pasillo. Y ya después tareas excepcionales y muy, muy difíciles o importantes, por ejemplo, la cirugía en medicina, ya tenemos que tener de 5000 a 10000 lux. Por eso es importante que sepamos, y esto es obligatorio una vez por año, el Servicio de Higiene y Seguridad de las empresas tiene que hacer las mediciones de iluminación. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Como siempre, en nuestra forma de proceder y cómo labura este grupo, bueno, ¿cómo puedo hacer yo, que no soy un especialista, en mi laburo para darme cuenta si hay buena o mala iluminación? Bueno, por lo pronto me puedo bajar cualquier aplicación para el celular nuevamente. ¿Va a ser una medición oficial? ¿Voy a poder ir a juicio con eso? No. Pero sí me voy a dar cuenta que si me indica 20 lux en un pasillo,
y yo ya perceptivamente fui a medir porque digo, acá no se ve ni lo que se conversa, entonces evidentemente algo me está diciendo. Después llamaré al servicio de higiene y seguridad, haré el reclamo a la empresa y digo, venite con un instrumento calibrado, hacé bien la medición, pero esto no está dando. Y otra cosa, recuerdan cómo era el tema ruido, por comparativa, yo puedo saber cómo están dando mi aplicación. No sé si justo serán 27 lux lo que está midiendo. Por ahí en vez de 27 está midiendo, en realidad son 50, pero estoy debajo de los 100. Y aparte, si acá me dio 50 y en una nave que tiene un flor de foco me dio 1500, bueno, evidentemente están dando más o menos en órdenes de magnitud, están dando bien. Y ya puedo ir, digamos, peinando todo el lugar mío de laburo para saber si está bien o no la iluminación en mi lugar de trabajo. Y sobre todo, para medir contrastes. Ahora vamos a ver un detalle, ¿qué es un contraste? Bueno, en primer lugar, acá les dejo también lo que es el plano de trabajo, con los ángulos más importantes que hay que tener en cuenta, dado un plano de trabajo. Fíjense, acá están números romanos 1, 2, 3, 4, 5, en orden de importancia. El 1 es el lugar donde yo me enfoco para trabajar, y después son áreas más periféricas, donde quizás no es necesario tener una iluminación tan fina. Pero entre estas zonas no puede haber demasiado contraste, y ahora vamos a ver qué es eso. Hasta ahora hablamos de intensidad. Cualquier cosa me detienen, si voy muy rápido. Hablamos de intensidad, o sea, cuán iluminado tiene que estar un lugar. Pero solamente por la cantidad de iluminación, yo no puedo decir que un lugar está bien iluminado. Yo tengo que prever que no haya reflejos, que la iluminación sea uniforme en el lugar de trabajo y que haya ausencia de contrastes. Ausencia de reflejos, fíjense en esto. ¿Ven en la foto de la derecha una posición típica en la pantalla de la computadora? Fíjense cómo una puerta que está abierta con la luz exterior se está reflejando en la pantalla. Esto hace que el ojo esté haciendo foco en lo que yo estoy laburando en la computadora, pero inconscientemente está haciendo foco en la imagen de atrás, que está en un plano focal distinto. Entonces, el ojo está trabajando todo el tiempo. Por eso es que yo, en un lugar con mucho contraste, mucho reflejo en una pantalla, al cabo de 1 hora o 2 horas, tengo un cansancio visual tremendo. Otra cosa, acá a la izquierda, es la distribución de las luminarias. ¿Ven en el techo que están dibujadas 2 luminarias? ¿Cómo tiene que pegar sobre el plano de trabajo para que no me refleje? Si yo la tengo en la imagen que está más a la extrema izquierda, la imagen rebota en el plano de trabajo y me va a los ojos. Si la luz me incide de costado, rebota pero para el costado y no me incide sobre los ojos. Esa es la forma incorrecta la primera y correcta la segunda de iluminar bien un ambiente de trabajo. ¿Ven todos los detalles que empiezan a aparecer? Y los cuales tiene que ver el servicio de higiene y seguridad. La empresa es responsable de que esto esté afinado. Porque si no, yo tengo un cansancio bárbaro al final de la jornada y no, a veces no sé a qué atribuirlo. Son estas cosas que son silenciosas, pero van haciendo mella en todo lo que es el cansancio y la visión de cada uno. La uniformidad de la iluminación. Yo a veces tengo un ambiente que está bien iluminado, o mayormente bien iluminado, pero en un rincón está oscuro y en otro hay una luz bárbara. Entonces, lo que nos pide la ley, cuando yo voy a iluminar una nave de producción, por ejemplo, o un lugar, un ambiente amplio de trabajo, de acuerdo a las dimensiones del largo, el alto y el ancho del local, me da un determinado número de mediciones que tengo que hacer distribuidas uniformemente en la superficie de trabajo, que es esta cuadrícula, ¿sí? Acá me dio, en este cálculo, bueno, yo lo tomé de un trabajo que le daba 25 puntos mínimo. Acá el operador hizo 3 por 9, 27, hizo 27 puntos y midió los 27 puntos. ¿Qué es lo que hago después? Hago un promedio de esas mediciones que yo hice con el luxómetro. Si se animan pueden hacer un buen ejercicio
aunque sea de prueba con la aplicación del celular. Hace la cuadrícula, hace 27 mediciones y las promedia. El lugar que menos iluminación le dio no puede ser menor a la mitad del promedio. ¿Se entiende? Si no, lo repetimos de nuevo. Yo trazo una cuadrícula, hago n cantidad de mediciones, las que me pida el método. En este caso son 27. Saco un promedio. Hay una dispersión. Una vez que saqué el promedio, lo divido por 2. La mínima iluminación que tuve acá estamos viendo un 141, por ejemplo, no puede ser menor a la mitad del promedio. O sea que el promedio de todos estos números me tiene que dar 280 o inferior. Porque si me da superior a 280, este número ya está por menos de la mitad del promedio. Hay lo que se llama una no uniformidad en el ambiente de trabajo y conforme a nuestra normativa eso está mal. Los contrastes. ¿Qué son los contrastes? Yo no puedo tener una diferencia de iluminación. Voy a dar el ejemplo más común que aplicamos cuando vamos a hacer alguna inspección, alguna recorrida. Viene el dueño de la empresa y te dice, lo primero que te dice, esto está perfecto, iluminado, esto está bárbaro, y a lo mejor es así, tiene muy buena iluminación y todo. Pero en el campo visual del trabajador, en su puesto de trabajo, que es un cono más o menos de 30 grados, conforme el dibujito que vimos hace dos diapositivas atrás, en ese cono principal del campo visual, yo no puedo tener una diferencia de iluminación mayor a 3 veces en otro plano de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sobre el lugar donde laburo, la iluminación es 500 lux, yo no puedo tener en el plano de atrás de la computadora, por decirlo así, más de 1500 lux. ¿Y esto saben cuándo pasa? Y les debe pasar a ustedes. Cuando me pongo a laburar y atrás tengo una ventana, por donde entra bien la luz solar. Entonces yo termino con un cansancio tremendo. ¿Saben cuál es otro ejemplo bárbaro del día a día? Cuando nos ponemos a ver la tele. Yo no puedo ver la tele en un ambiente 100% oscuro, porque yo tengo una iluminación que me da el aparato de televisión y tengo 0 de iluminación en el fondo. Eso es un contraste tremendo que me cansa la visual. Por eso hay televisores, algunos un poco más modernos, que ya vienen con una luz detrás, muy tenue. Me evitan ese contraste. Y si no, yo tengo que prender un velador. Algo, una pequeña luz en el ambiente donde estoy mirando una peli, lo que tengo que hacer es poner una pequeña luz para evitar este contraste que está contemplado por la ley. Lo digo rápidamente porque seguro que Lili va a ampliar obviamente mucho mejor que yo. Tenemos el decreto 658 de enfermedades, que está contemplado la falta de la iluminación insuficiente. Esto está en el decreto de enfermedades profesionales desde el año 96. Y la resolución 37, donde están los exámenes periódicos, que nos dice que ante iluminación insuficiente hay que declarar en el RAR al trabajador y hay que hacer determinado tipo de exámenes y un cuestionario direccionado. Yo a veces, esto es una digresión mía, ¿no? Cuando la superintendencia escribe cuestionario direccionado, no sé si es un cuestionario direccionado o tendencioso para voltearle la enfermedad profesional. Pero bueno, hay un cuestionario que es obligatorio hacerle al trabajador cuando está declarado como expuesto a iluminación insuficiente. Obviamente habría que ir a las medidas preventivas más que nada y evitar que esa iluminación sea insuficiente. Siempre atacamos en forma preventiva. Bueno, hasta aquí llegamos más o menos rápidamente. No sé si las consultas vienen después o después de lo de Lili, o bueno, estoy abierto a disposición de los compañeros. Está sin sonido, ¿eh? Ahora sí.
Bueno, arrancamos entonces con el impacto en la salud de los temas de iluminación que tan claramente recién nos contó Hernán. A ver. Iluminación. Bueno. Hernán nos fue refiriendo desde el punto de vista, digamos, de la higiene y seguridad, el tema de las ondas, de qué es la luz, que es una radiación, que es una onda, muy claramente, creo que está muy explícito. Y desde el punto de vista de la salud podemos definir que la luz es la sensación producida en el ojo por las ondas electromagnéticas que nos contó Hernán. Entonces el ojo es un órgano, como puede ser el hígado, como puede ser el intestino. Perdón, pero no estamos viendo tu power, ¿eh? Ah. En un momento lo sacaste, pensé que era para volver a... Bueno. A ver. ¿Ahí? ¿Se ve? Ahora sí. Bien. Bueno. Entonces decía que vamos a ver algunas otras definiciones desde otro ángulo de lo que nos contó Hernán. Entonces decimos que la luz es una sensación. El sentido de la visión es esto, es un sentir. Es la sensación producida en el ojo humano por las ondas electromagnéticas que tan claramente nos contaba recién Hernán. Nosotros estuvimos también hablando del sentido del oído, ¿no? Cuando vimos ruido. Hoy estamos hablando del sentido de la visión. Y el ojo humano es un órgano como puede ser el hígado, el intestino, donde experimenta, ahora lo vamos a ver, con un juego de ángulos, de luces, de formaciones de objetos y demás, que se experimentan con luz y color, y transforma la energía luminosa en energía eléctrica. Recuerden que en el oído, cuando hablábamos de la onda del oído, las ondas del oído, también terminaban en energía eléctrica. La visión es el proceso por el cual se transforma la luz en algo que tenga que ver con el impulso nervioso. ¿Pero por qué? Porque termina en el cerebro, al igual que el ruido. Por eso hablamos de sentidos y tiene mucho que ver la eficacia, digamos, todo un sistema que esté indemne para que llegue al cerebro esa onda eléctrica y nosotros podamos escuchar, podamos ver. Este cambio, digamos, de energía, donde se transforma la luz en impulsos nerviosos, es la función del ojo. Y la iluminación, a modo de recordar y reforzar lo que dijo Hernán, es la cantidad de luz presente en un lugar de trabajo. Ya sabemos que hay lugares de trabajo o actividades en realidad que necesitan mejor luz para mayor precisión, y también esto que nos decía Hernán, cómo debe estar las ondas, cómo debe estar la iluminación para que no sea un riesgo y realmente en el lugar de trabajo haya comodidad y seguridad. Entonces, entra, digamos, el rayo de luz a través del ojo. Acá se suceden una serie de cuestiones que tienen que ver con la formación de la imagen y el color, e inmediatamente va a tener que ver, obviamente, con una exacta, cronométrica y sistematizada e indemne relación con el sistema nervioso central. Esto es lo que hace que nosotros veamos. Los efectos de la iluminación son muchos, son muy conocidos. Es un poco lo que recién charlábamos. Lo primero que nos va a dar es una gran fatiga, una falta de energía con agotamiento,
y cuando es causada por la luz, nos va a dar una fatiga no solamente visual, con sensación de pesadez de ojo, picazón de ojo, dolor retroocular, dolor de cabeza, sino también vamos a experimentar una dificultad en la focalización del objeto. Esto nos pasa, por ejemplo, cuando estamos mucho tiempo con la computadora, que llega un momento que nos cuesta visualizar. El cerrar los ojos, porque no vemos bien, también va a generar una gran contractura muscular. Y esto tiene que ver muchas veces con la artrosis cervical. Y esto se ha visto en trabajadores de la administración hace mucho tiempo, o acá, como se ve, también en los trabajadores de la costura. Es decir, en aquellos lugares donde se necesita precisión, es muy importante la iluminación, cómo está organizado ese trabajo, cómo está diseñado ese puesto de trabajo y la distancia que el trabajador tiene entre el objeto y su cuerpo. Entonces, esta distancia hace que muchas veces haya contracturas musculares. Y obviamente el famoso dolor de cabeza. Dolor de cabeza que es inespecífico, que muchas veces se lo atribuye a otras cosas y en realidad, porque no se une ni el síntoma ni la enfermedad, no se lo une a una cuestión laboral. Entonces, una iluminación inadecuada en el trabajo origina fatiga, dolor de cabeza, cansancio, sensación de estrés y accidentes, y alteraciones musculoesqueléticas, como decíamos recién, en relación por las contracturas musculares. ¿Qué nos pasa en el ojo? Lagrimeo, enrojecimiento, tiene mucho que ver, muchas veces hay como un dolor retroocular, que no es específico del cansancio por la fatiga visual, nada más. Y la mala iluminación en general da malestar, puede influir en el estado de ánimo. Uno muchas veces, y pongo lo de la computadora porque, bueno, a todos nosotros nos está pasando esto por un lado, pero fíjense que también en los lugares de trabajo, en la manufactura, esta sensación de efecto estroboscópico es causa de accidentes. Entonces, esto que muchas veces vemos en las fábricas, mire por dónde camina, siempre pone el origen, el problema del accidente al trabajador, y en realidad, obviamente que uno tiene que mirar por dónde trabaja, por dónde camina y también por dónde trabaja, vale el furcio, pero en el hecho de mire por dónde camina, tiene que ver también qué cosas hay en los lugares de trabajo. Por eso, cuando nosotros hablamos de accidente de trabajo y de enfermedad profesional, siempre decimos que es multicausal. Tiene mucho que ver, mucho que ver una serie de causas. No solamente la luz, sino también el ruido, que genera contractura muscular, por ejemplo, ensordecimiento y es causa de accidente. Tiene que ver con las relaciones personales, tiene que ver con el orden y limpieza del puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Ahí Hernán nombraba el nistagmos de los mineros. Se sabe, y esto está absolutamente comprobado, y por eso es una enfermedad profesional sin discusión, que en aquellos lugares donde hay nula luz, el ojo tiene que hacer un esfuerzo constante para focalizar lo que encuentra, porque es un mecanismo de defensa. Con lo cual va a generar como un movimiento rápido, especialmente cuando se giran los ojos hacia un lado transversalmente y hacia el otro. A eso se le llama nistagmus. Este nistagmus o nistagmos de los mineros se ve también en aquellos lugares donde, además de la minería, se trabaja bajo tierra. Hay una sensación también muy puntual en aquellos que se llamaba la catarata puntual de los trabajadores del vidrio, por ejemplo, que tenían mucho que ver con la iluminación, que era, y el calor que generaba cuando miraban, esto todo ahora está computarizado, los trabajadores del vidrio, donde veían el punto exacto, digamos, de solidificación del vidrio para hacer, por ejemplo, el vidrio de una botella de una ventana. Esto también está descrito.
Y por último, ir comentándoles, para no ir repitiendo los síntomas, que, como dijo Hernán, y lo reforzamos, iluminación recomendada tiene que ver la cantidad de luz relacionada con la tarea. Entonces, hay tareas que se necesitan muy específicamente, por ejemplo, una cirugía o un trabajo muy puntual de corte, va a tener que tener una cantidad de lux, ¿no? Que es la unidad de medida, así como el decibel para el ruido, el lux para la luz, la iluminación, o en las zonas abiertas de acceso público puede haber perfectamente mucha menos luz. Hasta acá llegamos y ahora le seguimos dando la palabra a Hernán para que nos hable de irradiaciones. O, no sé si te parece, Magda, si hay alguna pregunta por el tema de iluminación, me parece mejor. ¿No, Hernán? Que lo hagamos por tema. Sí, sí, si alguien quiere hacer una pregunta. Sí. Bueno, seguimos, Hernán. Fuimos muy claros, ya no se entendió nada. No se entendió nada. Vos me entendiste a mí, yo te entendí a vos. Bueno, seguimos con radiaciones. Dale. Buenísimo. Fue muy claro. Pablo, Horacio, no sé si alguno de ustedes quería hablar. Yo quisiera agregar no, pero varias veces mencionaron el tema del color y que es importantísimo en todo esto. Lo que quería saber, porque no lo tengo todavía bien claro, si la norma IRA 10.005 sigue en vigencia, que está relacionada a los colores de seguridad, ¿no? O hay algún otro cambio, porque paulatinamente se fueron incorporando los sistemas globalmente armonizados que tienen que ver con señalización, con etiquetado, pero quería saber básicamente si ese código de colores sigue estando presente. Y supongo que tiene muchísima relación con lo que estaban exponiendo los compañeros. Sí, la norma sigue vigente, de hecho está levantada en el 351 y no se derogó, así que eso tiene plena vigencia. Y les cuento a todos los compañeros que se basa fundamentalmente, bueno, aparte de ser una convención, porque uno dice, bueno, ¿por qué el cartel verde es verde? Si ustedes se fijan en lo que es, voy a agarrar un ítem, peligro, riesgo de tropiezo, que tiene la franja 45 grados negra y amarilla alternada, eso es precisamente por un contraste de colores, para que uno se lleve puesto un borde de un escalón, el borde de una máquina, una baranda de defensa, esas que hay a nivel más del suelo o cualquier baranda, eso es contraste, por ejemplo, entre el amarillo y el negro, para hacerlo más visible. Y así hay un montón de colores normados, pero sí, sigue vigente porque, vuelvo a repetir, está en el 351 en uno de los anexos, y eso, el anexo 4, y eso no todavía sigue con plena vigencia. Gracias. Bueno, si les parece, no sé, ahí compartimos. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, vamos a hablar de radiaciones, recordando que la luz era un tipo de radiación en una parte bastante acotada del espectro. Y nuevamente, repetimos, las radiaciones son ondas electromagnéticas que no se escuchan y en gran parte, salvo en el visible, no se ven. Y dependiendo de su energía, como habíamos dicho, o sea, de su fuerza, pueden ser perjudiciales para la salud. Esa energía, esa fuerza viene dada por la frecuencia o longitud de onda que tenga esa onda, valga la redundancia.
acuérdense, la frecuencia es como cuando ustedes tiran una piedra en un estanque de agua y hace esas olitas concéntricas. Si son más continuadas y más se repiten más rápido, eso tiene una frecuencia mayor, o sea, una longitud de onda menor y tiene más energía y es más nocivo para la salud. Nuevamente vemos el ejemplo de distintos tipos de longitudes de onda. Fíjense que las que son muy largas, que no son nocivas, tenemos a la extrema derecha las ondas de radio, de radar y de microondas, que no son nocivas o no son tan nocivas. Después vamos llegando al infrarrojo, al visible, pasamos al ultravioleta, como dijimos, y aquí aparece con una frecuencia elevada, ya aparecen los rayos X y los rayos gamma, que producen daños a nivel celular. Nuevamente Lili lo sabrá explicar mejor que yo, pero el problema es ese, que conforme vamos incrementando la energía de esas ondas, ya el daño lo hacen a niveles más profundos tipo celular, inclusive llegando a daños en los cromosomas, en aquellas radiaciones tipo rayos gamma o lo que es la radioactividad. Tenemos el ejemplo brutal de Chernobyl, en donde todos vimos por los medios lo que provocó un escape radioactivo, ¿no? Las radiaciones se dividen en nuestra legislación laboral, bueno, en realidad la física, pero lo toma nuestra legislación laboral, el decreto 351, lo divide en dos grandes grupos. Las radiaciones no ionizantes, que son aquellas de menor energía, baja frecuencia y longitudes de onda un poco más largas, y las radiaciones ionizantes. Son esas dos grandes familias de radiaciones de las cuales se ocupa nuestra legislación de higiene y seguridad. ¿Qué ejemplos tenemos de radiaciones no ionizantes? Por ejemplo, líneas de alto voltaje, que está toda esa polémica de si una línea de alta tensión provoca o no provoca algún tipo de patología. Líneas de muy baja frecuencia, como pueden ser las de radiocomunicación. Aquí también entrarían las ondas de telefonía, que también es persistente la polémica si conviene o no conviene tener una antena de Movistar o de alguna de esas empresas en la azotea que está inmediatamente arriba de mi casa. Después vienen las microondas, los ultrasonidos, la radiación infrarroja, que ahí son cuerpos incandescentes o muy calientes, la radiación visible, la radiación ultravioleta y los rayos láser. Todas esas son radiaciones no ionizantes. ¿Qué daños a la salud pueden provocar estas radiaciones no ionizantes? Bueno, daños del tipo térmico, por ejemplo, las radiaciones infrarrojas provocan daños del tipo térmico, porque lo que hace es elevar la temperatura del cuerpo que las recibe. Sobre el ojo, bueno, testículos, etcétera, etcétera, yo no puedo estar expuesto a ese tipo de radiaciones. Y hay daños a la salud no térmicos, como ser síntomas subjetivos, dolor de cabeza, vértigo, depresión, alteraciones del sistema nervioso, fotosensibilizaciones y fotoalergias, inclusive llegar a alteraciones hormonales. ¿Qué medidas de prevención hay frente a las radiaciones no ionizantes? En general, asimilen esto a lo que vimos en el tema ruido. Primero, actuar sobre la fuente. ¿Recuerdan? O sea, cerrar con cortinas, con cabinas, de forma tal que esas ondas no se diseminen en el ambiente de trabajo. Después, actuar sobre el ambiente, evitar la concentración de varias fuentes en un mismo ambiente, tratar de que sea lo más dispersa posible para no incrementar la dosis que reciba el trabajador. Actuar sobre la organización del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien inevitablemente tuviera que estar expuesto, que esa exposición sea lo menor posible. Por ejemplo, la radiación infrarroja, como dijimos, termina dando lugar a efectos de calor
Y recuerden, ¿se acuerdan cuando vimos carga térmica, por ejemplo? Había determinadas concentraciones de carga térmica en donde el trabajador tenía que descansar 15 minutos y trabajar 45. O descansar media hora y trabajar media hora. Y si ya era tremendamente brutal la incidencia de la carga térmica, descansar 45 minutos y trabajar 15. Bueno, esas son actuaciones típicas de la organización del trabajo. No exponer tanto al trabajador. Volvemos siempre al tema, que son comunes, el tema de la dosis. La dosis está dada por la intensidad de algo que me hace mal y el tiempo al cual yo estoy expuesto. O bajo la intensidad, o anulo la intensidad con todas estas medidas de aislación que dijimos, o disminuyo el tiempo de exposición. Eso es organización del trabajo. Y por último, fíjense que el orden siempre es el mismo. Por último, actuar sobre las personas. Entregar los elementos de protección personal, que el trabajador esté siempre con las protecciones adecuadas, esos delantales que ustedes habrán visto o habrán sentido hablar, esos aluminizados para aquel que esté expuesto a radiaciones infrarrojas. Pero esto es lo último que debo hacer. ¿No tengo que usar los elementos de protección personal? No, hay que usarlos. Pero una vez que agoté todos los medios de prevención anteriores. Y ahora vamos a las radiaciones ionizantes, que son las más peligrosas. Tenemos radiaciones naturales, como es la radiación solar, las radiaciones cósmicas. Por suerte por ahora tenemos una capa en la atmósfera exterior que filtra la mayor parte de estas radiaciones nocivas, ¿sí? Y no es tanto lo que llega digamos, a la superficie donde estamos nosotros. Si bien cuando ustedes habrán sentido nombrar que hay una lluvia de radiaciones cósmicas, hay veces que hay ruido sobre las ondas de radio, etcétera, es que algunos determinados fenómenos más fuertes a veces un poquito pasan la atmósfera. Y después las artificiales. ¿Cuáles son? Los aparatos de rayos X por excelencia, aceleradores de partículas, cobaltoterapia, curiterapia, radioterapia, todos esos ensayos o la medicina nuclear que expone a los trabajadores de la medicina, más allá de la exposición que tiene el paciente por su propio tratamiento. Y las radiaciones industriales, porque hay radiografiado de piezas, hay gamagrafiado de piezas, por ejemplo, para ver si una soldadura quedó bien, si dos caños se unieron bien, se le hace un gamagrafiado, y créanme que no son pocos los dolores de cabeza que hay de gente haciendo gamagrafiado en el medio de una nave de trabajo, o inclusive a mí me tocó, trabajando para el Procrear, en un tendido de líneas, acá en la avenida Perito Moreno, en un tendido de cañerías cloacales, que se estaba haciendo el gamagrafiado en el medio de la avenida Perito Moreno, sin decirle a los transeúntes siquiera que pasen por otro lado. Son cosas que lamentablemente pasan. Y la industria de la construcción es bastante desaprensiva en ese sentido. ¿Qué daños a la salud producen las radiaciones ionizantes? Yo lo dejo un poco más para Lili, por supuesto, pero hay efectos inmediatos, como puede ser lo que pasó con Chernobyl, ¿sí? Que son accidentes, y efectos retardados. Yo puedo estar absorbiendo radiación más allá del límite que da la ley, y a la larga termino teniendo efectos sobre la salud, pero al cabo de tantos años, sobre todo cuando produce un cáncer, que por ahí tarda años en explotar, digamos. Lo que sí hay que tener muy, muy en cuenta que con este tipo de efectos cancerígenos, por ejemplo, no existen dosis totalmente seguras. Por eso la exposición tiene que ser tan baja como sea posible. ¿Hay normativa para las radiaciones ionizantes? Sí, tenemos la resolución 295 en el anexo 2. Están dadas todas las radiaciones que uno puede recibir, los límites de radiación hasta los cuales están permitidos, pero partiendo de la base de que hay que evitar todas las exposiciones radiactivas innecesarias. No debe adoptarse ningún uso de la exposición a la radiación ionizante
a menos que produzca un beneficio suficiente a los expuestos o a la sociedad. Por ejemplo, no es ideal que yo me esté sacando una radiografía todas las semanas. La radiografía o cualquier tipo de procedimiento que tenga radioactividad o alguna radiación ionizante, hay que acudir cuando el beneficio que yo voy a obtener es mayor a el riesgo que estoy adoptando por este tipo de irradiación. Aquí tenemos, esto les queda a ustedes, las dosis a las cuales podría estar expuesto un trabajador. Vuelvo a repetir, traten de que sea la menor posible y si es nula mejor, pero estas son las dosis a las cuales podría estar expuesto un trabajador sin la mayoría tener efectos adversos. Para esto tiene que estar dosado. Y una cosa, bueno, que también Lili quizá lo explicará mejor que yo, hay dosis que no es lo mismo que esté irradiado el ojo, que esté irradiado una mano, etcétera, etcétera. Que hay una dosis específica. Fíjense que el ojo tiene una dosis menor porque es más sensible que la piel o que las manos y los pies. Para eso el trabajador tiene que estar dosado. Ustedes habrán visto trabajadores cuando van a sacarse una radiografía que tienen este aparatito colgando del bolsillo, es un dosímetro. El dosímetro tiene una placa, este es uno de los métodos, hay varios, pero tiene una placa fotográfica que es sensibilizada si le pega la radiación y después de un tiempo, por ahí semanalmente o mensualmente, se le lleva a la empresa que hace la interpretación de esto y interpreta la dosis a la cual está expuesta el trabajador. ¿Le tenemos que creer a estas empresas? Sí, les tenemos que creer, están acreditadas, etcétera, etcétera, pero como dijo alguien, el hombre es bueno si se lo vigila mejor. Entonces voy a una anécdota que me pasó acá en el Bajo Flores, creo que es el Piñeiro. Estaba la odontóloga radióloga que no le era reconocido la insalubridad como a otros radiólogos. Entonces, esta mujer como prueba me dice un día, vení, mira, te voy a mostrar las placas odontológicas que yo tengo, que las pongo del otro lado del pasillo, donde espera la gente, y le pongo una llave pegada adelante. Y estaba la imagen difuminada de la llave, o sea, las ondas salían del lugar donde se tomaban las placas radiográficas dentales, transponían el pasillo, o sea que el plomado que debería tener no estaba, se quedaban impresas la imagen de esa llavecita en la placa, que era una placa de este estilo de la que ven acá. En lugar de tener estos cuadraditos son placas de cobre y de plomo para ver la distinta intensidad de impresión. Lo que quedaba era una imagen de la llavecita que ella le ponía adelante, quedaba dibujada en la placa. Esa es una forma de vigilar desde los trabajadores. Si tienen alguna duda, dejar una plaquita y ver si al cabo de un tiempo recibió algún tipo de impacto de radiaciones ionizantes. Tiene que ser muy prolija la empresa que actúe. Fíjense que los dosímetros, esto lo tomé de España, tienen un color distinto en cada mes, para no equivocarse y saber que si es tal mes tengo que tener el dosímetro de tal color. Me lo tuvieron que haber cambiado para que al cabo de un mes haberse llevado el anterior para revelar y ver qué dosis recibió el trabajador. Esa dosis tiene que quedar asentada en un libro que queda para siempre de las dosis que está recibiendo el trabajador, cómo salieron estos análisis, y lo tienen que combinar. Esto es otro tema. Los trabajadores tienen que tener más de un trabajo para llegar a fin de mes y van a otros trabajos y muchas veces esos libros con las dosis de los trabajadores están, pero son independientes. Se toman como que el trabajador laborara en un solo lado y no en otro. Y las dosis son acumulativas. Si yo trabajo a la mañana en un hospital y en una clínica a la tarde, no es que sea, bueno, como en este cumplí y ya estoy bien en los dos, porque se me suman las dos dosis que recibí. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir. Acá lamentablemente no tenemos algo tan fácil como una aplicación del celular, salvo esta trampita este ingenioso de agarrar placas radiográficas dentales y poner una llavecita adelante y ver si se imprime o no.
pero hay aparatos que tampoco son tan caros, que miden la dosis que hay en el ambiente y que está recibiendo el trabajador. Así como teníamos luxómetro para medir la luz o decibelímetro para medir ruido, hay aparatos que miden en tiempo real la dosis que hay de radiaciones ionizantes. Y ven acá en el display del aparatito este negro, está en microsievert, que es la unidad de radiación. En el RAR, ¿está contemplado esto, el relevamiento de agente de riesgo que hay que declarar a los trabajadores expuestos? Sí, está contemplado. Tenemos radiaciones ionizantes en general, el código es 90.002, tenemos radiaciones ultravioletas, tenemos radiación neutrónica y rayos X y rayos gamma con sus correspondientes códigos. Está contemplado. Así que un trabajador radiólogo tendría que estar declarado en el RAR bajo, por ejemplo, este código que es 90.011. También las radiaciones no ionizantes, que es lo que vimos anteriormente, la otra familia de radiaciones, está contemplada aquí en 90.003 y en 90.005, radiaciones infrarrojas y rayos láser. También están contemplados para que el trabajador sea declarado en el RAR. Y nuevamente, como decimos, tenemos que remarla entre nosotros, porque si no, no nos defiende nadie. Muchas gracias. Clarísimo, Hernán. La verdad que hace tiempo que no escucho, la verdad, una explicación. Está bárbaro. Bueno, por eso estás en el espacio intersindical. Gracias, la verdad. Muchas gracias, compañeros. Gracias a todos. Generoso en tu explicación, la verdad que, bueno, es cuando los técnicos tenemos compromiso, ¿no? Y entonces brindamos ese conocimiento para que sea utilizado, no para que siga siendo reservorio de los técnicos. Gracias, hermana, está buenísimo. Bueno, yo no trato de empardarte con lo que preparé. Esto es así, parecemos Pimpinela. Vamos a poner radiaciones. A ver, ¿se ve ahí? Sí, Lili. Bueno, bárbaro. Entonces, ya sabemos que es una energía, como lo mostró tan claramente en los gráficos Hernán. Son ondas que dan energía, obviamente. Y yo me atreví a avanzar un poquitito y acá les dejo un pequeño videíto que muestra lo que es una onda, también es español. Está muy bueno y muy claro, así que también les queda. Y hay una recomendación, mucho lo ha aclarado Hernán recién, es algo que hay que tener mucho cuidado, digamos. En todos los riesgos hay que tener cuidado, pero en el tema de las radiaciones hay que tener una vigilancia, como recién explicaba, muy clara, porque estas ondas electromagnéticas inciden en las células del organismo de cada uno, en nuestro cuerpo, con lo cual las alteraciones, como decía recién Hernán, son realmente muy graves y pueden verse a largo tiempo, situación por la cual, y con el sistema de riesgo del trabajo que tenemos nosotros, este seguimiento no siempre se hace. Cuando hablamos de la radiación, ya sabemos que se propaga en forma de ondas, que hay ondas que son ondas electromagnéticas que ionizan, quiere decir que rompen. La ionización rompe la célula, actúa sobre el ADN, esto que tanto hablan los antivacunas, que las vacunas actúan en el ADN, que es mentira, que es una burrada. Realmente no se preocupan en sus empresas por esto que realmente rompe el ADN y no las vacunas. Esta rotura de las células generan unas partículas muy diminutas que no las vemos y, como decimos, a lo largo del tiempo trae serios problemas. Son radiaciones ionizantes, estas que rompen los rayos X, los gamas, las partículas y parte del espectro
de la radiación ultravioleta, entre otros, que tiene que ver, por eso, la exposición al sol da cáncer de piel. Y son radiaciones como los rayos de luz visibles, las ondas de radio, televisión, telefonía, son no ionizantes, es decir, que son de cuidado, pero no rompen las células. Esto lo planteó con otro esquema Hernán, ¿no es cierto?, desde lo más leve, las no ionizantes, a las más graves, ¿no?, las radiaciones cósmicas que tienen que ver, que son de alta frecuencia, como en el caso de la energía solar, entre otras. Y obviamente, y acá quiero decir algo que mencionaba Hernán, las radiaciones ionizantes no son malas, porque son necesarias. Hay un montón de tratamientos y métodos diagnósticos que se utilizan, como la resonancia magnética, las radiografías, o los tratamientos, obviamente, que tienen que ver con la aplicación de rayos. El tema es, una cosa es que estén utilizadas para beneficio de la humanidad, y otra cosa, como la bomba de Hiroshima o Chernobyl, que obviamente fue en contra de la humanidad. Entonces, muchas veces estas cuestiones es cuál es el objetivo de la utilización y qué recaudo se toma, y realmente de qué lado nos ponemos, si de la vida o de la muerte. A ver, el ingreso al organismo de las radiaciones ionizantes. Volvemos a repetir, rayos X, las radiaciones ingresan por vía cutánea y ocular. Esto que yo les contaba de los trabajadores del vidrio, que tienen que ver con la iluminación, pero también tiene que ver que forman cataratas por la radiación puntual. Son cataratas puntuales, así están descritas, puntiformes, que están porque miran a través de un visor muy estricto, muy pequeño, miran para ver el punto de fusión del vidrio. Eso obviamente no solamente tiene que ver con la iluminación, sino el grado de radiaciones que recibe ese ojo al mirarlo. Esto ahora está todo computarizado, está todo mecanizado, pero me imagino que en algunos lugares pueden seguir. Y las fuentes internas, porque esto también nosotros tenemos que ver que hay, ingresan por la vía respiratoria o digestiva, por ejemplo, el yodo 131, que es un yodo que ingresa y muchas veces se utiliza como método de contraste. Bien. Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Hay efectos agudos, como decía Hernán, y efectos crónicos. Obviamente sabemos ya que son acumulativos, que los efectos crónicos no pueden pasar desapercibidos, y acá toma una relevancia fundamental, porque yo puedo tener un cáncer de piel porque estoy expuesta al sol, porque soy una tomadora crónica del sol, porque me gusta el sol, voy a la playa, o voy al patio de mi casa o al balcón. Pero también hay trabajadores que viven, que son los trabajadores de la agricultura, los trabajadores viales, los trabajadores profesores de educación física, es decir, los trabajadores de energía, que los compañeros de energía nos cuentan, que van caminando, digamos, por las plantas para hacer los controles, los trabajadores del petróleo, es decir, todos los que están al aire libre, tienen que ver con su antecedente laboral. Por eso para nosotros es muy importante seguir trabajando en esta idea de poder militar en un sistema nacional integrado de salud para incorporar los condicionamientos laborales en condicionamientos sociales. En una historia clínica, en atención primaria, debemos incorporar, obviamente, estas condiciones de trabajo. Que ojo, que a veces está muy claro en los trabajadores formales, pero también en los trabajadores informales, que tienen que ver con los recicladores, los recolectores, todos los trabajadores que trabajan en los barrios con objetivos sociales. Todo esto tiene que ver y ser incorporado, las condiciones de trabajo, formales e informales, como condicionantes de vida. Y tener un sistema que nos pueda indicar esto que tan claramente dice acá, que los síndromes crónicos
cuando el individuo va recibiendo dosis a través del tiempo, muchos años después. Bien, hay un sistema agudo, y esto se vio mucho también en efectos lamentables en Chernobyl, y pongo la bomba de Hiroshima también, porque eso tuvo mucho que ver, digamos, el poder hegemónico de los que construyen la guerra y terminan la guerra, y tiene que ver obviamente con la cantidad, la dosis de energía que ha recibido ese organismo, y va a tener diferentes tipos digamos, de efecto en la salud, y obviamente un impacto en la mortalidad muy importante. Esto después lo ven ustedes tranquilos. Y esto que lo decía Hernán, son lo que llamamos no estocásticos. Quiere decir que no hace falta que esté inmediatamente la exposición. Pasan con el tiempo también, puede ser agudo, y no está en relación con la cantidad de ondas recibidas. Y tiene que ver con la esterilidad, tiene que ver también con la pérdida de cabello, tiene que ver con el eritema, que es el enrojecimiento. Lo que se llama aplasia o depresión es las famosas síndromes preleucémicos. Son pacientes que tienen su inmunidad muy disminuida, malformaciones y obviamente escasa cantidad de células que le va a permitir a ese trabajador tener una inmunidad mucho más fuerte. Todo esto es la ionizante. Las no ionizantes, como decíamos recién, que veíamos tan claramente, tiene que ver con las ondas de radio, las microondas, las infrarrojas y las ultravioletas visibles y las invisibles. A ver, efectos de la radiación no ionizante son las que no rompen las células. Tienen poco riesgo biológico, pero debemos tener mucho control, porque esto está constantemente en revisión. Estas son las no ionizantes. Pero ojo, esto que decía Hernán, que existe la controversia acerca de los campos electromagnéticos relacionados con las famosas torres de control, torres de electricidad, las torres de los celulares, que muchas veces le pagan a un barrio para poder poner esas repetidoras, y constantemente hay mucha controversia con fundamentación de un lado y el otro, y la sensación que todos tenemos que es algo altamente peligroso. El tema del horno de microondas, pueden producir quemaduras si salen esas ondas por fuera del horno. Por lo tanto, también se dice que la comida tiene que estar el menor tiempo posible dentro del horno. Y una cosa que generalmente también algunos plantean, la comida preparada en hornos de microondas aparentemente no presentan un riesgo de radiación. Y las ondas de radio, por las antenas de radio, lo que decíamos recién nosotros, sigue siendo una gran incógnita, y debemos tener precaución. Acá esto es lo que se llama índice de precaución. Cuando uno no sabe realmente qué es lo que pasa, debemos ser precavidos. Es como si nosotros tuviéramos, que hacer un acto en la vida, cruzar una calle con poca iluminación en un lugar donde no conocemos, somos precavidos para que no aparezca un auto y nos pise o nos lleve puesto, como se dice. O, por ejemplo, un alimento que no sabemos si está en buen estado, bueno, se tira. Bueno, en esas cuestiones de vida que tiene el ser humano, que se llama la precaución, también debe ser traspolada en los lugares de trabajo. Nosotros tenemos que tener la precaución si no tenemos la fundamentación suficiente que algo puede generar, digamos, un daño a la salud. Nosotros recibimos radiaciones todos los días, de los alimentos, del aire, digamos, los rayos ultravioletas al caminar. Entonces, se llama radiación natural anual. ¿Cuál es el máximo? Bueno, está acá. Nosotros no lo podemos medir
¿no es cierto? Es muy poco lo que nosotros podemos recibir, pero sepamos que la persona ya recibe per se, per vivir, radiaciones ionizantes. ¿Cuáles son los efectos? Para no repetir, es decir, los que directamente van, que son los estocásticos, es que están en relación con la dosis, hay una probabilidad muy fuerte de ocurrencia, que son el cáncer, las malformaciones, los tumores y las leucemias. Los no estocásticos, estas son las radiaciones ionizantes, recuerde que son las que parten las células, las que se meten en el núcleo de las células. Esas son las radiaciones ionizantes, que son efectos no estocásticos, es decir, para una exposición directamente pueden aparecer cataratas, eritema, cáncer cutáneo, disminución de los glóbulos blancos, eso se llama aplasia medular, glóbulos blancos y glóbulos rojos, anemia, caída del cabello, fibrosis de pulmón, esto se ve mucho en los pacientes que han tenido cáncer y han recibido rayos, tienen sectores de neumonitis y fibrosis de pulmón y la esterilidad. Bueno, con todo esto vamos terminando, digamos, la última parte del trabajo que hemos hecho este año. No sé si hay algunas preguntas, pero me gustaría, si no hay preguntas o algún comentario, darle la palabra a Magda, que junto con Gustavo Raidé fueron los dos pilares, digamos, más todos los tutores, de sostener todo este año la capacitación. Que fue un año difícil, que nos costó mucho sostenerlo, que a ustedes también les costó un montón, pero bueno, como decimos en el espacio, no importan los tiempos, los trabajadores y el movimiento obrero tiene el suyo, y acá estamos cerrando otro año de formación. No sé si hay algún compañero que quiera dar unas palabras, y me gustaría que Magda y o Gustavo, también está Mariana, está Pablo, pero bueno, Magda y Gustavo fueron los que más han puesto el cuerpo en esto, que nos dijeran algo previamente, si hay algún compañero que quiera aportar. Bueno, aprovecho a hablar. Agradecer todo el tiempo que dieron, la experiencia, la sapiencia, todo lo que brindaron en el año. Estuvo muy buena la capacitación y está muy bueno compartir con compañeros de otros sindicatos, es una experiencia bárbara. Así que nada, agradecerles el tiempo que nos han dado para formarnos. Gracias, Pablo. Yo por ahí me sumo a eso diciendo que me queda como experiencia de este año transcurrido una mirada distinta. Me parece que podemos volver a los espacios de trabajo para mirarlos de otra forma. Eso es como lo que me quedo en la formación y lo agradezco profundamente. Bueno, a mí me gustaría también hacer mi pequeño aporte, ¿no? Porque la verdad que me quedé maravillado de la calidad de las exposiciones y que estemos reunidos acá en un espacio intersindical no es poca cosa. Hoy en día sabemos que todo se resuelve grupalmente y no en forma individual. Por lo tanto, así de la misma manera que estamos peleando por conseguir un Mercosur, una Latinoamérica unida, también tenemos que estar unidos los trabajadores. Así que, bueno, resalto profundamente la calidad de las exposiciones, la claridad y la calidad, fundamentalmente. Así que eternamente agradecido y de haber compartido este espacio. Un abrazo grande para todos y todas. Bueno, gracias, Luján. Gracias, Horacio. Magda. Sí, por mi parte también agradecer a Lili y a Hernán por su generosidad, por armar cada clase, por estar.
a los compañeros y compañeras de capacitación, especialmente a Gustavo Raidé, que es quien nos habilita la plataforma y arma todo ahí, gracias Gus. A Mariana, no puedo nombrar a todos, pero a Mariana que graba las clases, que se las pasa a Gustavo, gracias por todo. A las y los tutores, que son quienes han sostenido este curso. Gracias Pablo especialmente, que sos mi compañero. Y bueno, y fundamentalmente gracias a cada uno y cada una de ustedes por en este tiempo difícil haber transitado este curso con nosotros. Para mí es un orgullo ser parte y estoy muy agradecida de estar acá construyendo colectivamente con ustedes, que bueno, con el lema del espacio, ¿no? De que tenemos que tener mayor capacitación, información y participación para construir mejores condiciones de trabajo y vida para todos y todas. Así que eso, compañeros, un abrazo muy grande, que terminen bien el año. Gracias, Hernán. Gracias a ustedes y bueno, siempre es bueno estos ámbitos porque uno aprende muchísimo. Cuando uno habla, esas anécdotas de cómo hacían en tal lugar o pequeñas cosas para tomar la salud de parte de los trabajadores, yo la aprendí de precisamente estar entre todos nosotros. Así que siempre el aprendizaje es mutuo. Así que muchas gracias. Feliz año, compañero. Nos vemos el año que viene. Gracias. Felicidades. Feliz año a Feliz todos y año. gracias. Feliz año para a todas. todos. Felicidades. Gracias a todos.